Amén, amén, amén. Damos gracias a Dios por ustedes concedernos la oportunidad de dirigir una oración. Así que vamos a presentar este tiempo, vamos a gozarnos aquí en oración. Así que todos me acompañan ahí en su teléfono, aunque sea con el audio apagado, pero me acompañan. Dios Padre de los cielos, en esta hora, Padre Santo, presentamos este servicio, esta plataforma, Señor, que tú, Padre Santo, lo has puesto como canal de bendición para cada uno de los que le escuchamos cada noche. Padre, sigue usando el pastor Wilson, Padre de la Gloria, sigue dándole la sabiduría para que Él la siga derramando en cada uno de nosotros, y nosotros podemos ser buenos receptores y quedarnos, Padre Santo, en esta hora, y siempre que Él nos dé este manjar que nos está trayendo, y se nos quede para nosotros también expresarlo de la misma manera como Él nos lo está implicando a nosotros, que sabemos que es una realidad que tenemos que vivir en esta tierra hasta que sea la venida de Cristo. Bendito Dios y Padre de la Gloria. Llénanos de sabiduría y de fuerza para seguir adelante. En el nombre poderoso de Jesús, trata con todos. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Amén. Bien, entonces seguimos. Voy a estar compartiendo pantalla. Nosotros tenemos para el día de hoy el temperamento colérico. ¿Cuál es el temperamento que tenemos para el día de hoy para desarrollarlo? ¿Alguien recuerda? Bueno, pastor, yo subí otra cosa, pues yo pensé que era. Para mí, pastor, era el colérico. Yo era que estaba leyendo un poquitico porque salí a trabajar y llegué tarde y no me dio tiempo para estudiar hoy. Nada pude hacer. Pero leí un poquitico de lo que es el temperamento de lo que es el colérico. Pero no recuerdo si es el colérico o es el que estaba hablando la semana pasada, que era el... No me recuerdo. El flemático. Pero del que leí un poquito, Temperamento flemático. flemático, exactamente. Bien, ciertamente este es el temperamento que vamos a estar viendo para el día de hoy. Les dejé también en el chat, en el grupo, dos materiales relativos al tema del narcisismo. Para entender ya esta área de la personalidad humana, debemos de adentrarnos a lo que son los estudios que se han realizado en función de esa realidad ya de tipo psicológica en la conducta de las personas. Gloria a Dios. Gloria al Santo de Israel. Bien. Voy a escribirle a... Bien, entonces yo les dejé este video. Ustedes pueden ver aquí. Aquí está el material sobre el trastorno de la personalidad narcisista. ¿Quiénes son los narcisistas? Fíjense que lo que estuve enviando al inicio de este tema relacionado a lo que respecta el síndrome del sapo, el narcisista es una persona que tiene una combinación de cada uno de esos elementos: soberbio, arrogante, prepotente y obstinado.
Esas características de la personalidad forman parte del carácter, del temperamento, deben de ser colocadas a disposición del Señor Jesucristo para que moldee y se lleve todo lo que a Él, conforme a la palabra de Dios, le desagrada. Entonces, este trastorno ciertamente tiene una serie de repercusiones, y las repercusiones son en cierta manera negativas. Gloria a Dios. Santo es el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Déjenme mandarle esto a... Bien, esta es la realidad. Dios te bendiga más, Marina. Bien, entonces vamos a observar el video. No sé si lo llegaron a ver, el video relacionado al narcisismo. Si lo vieron, me dejan saber. Amén. Pueden activar su micrófono y dejarme saber que si observaron el video relacionado al narcisismo. No, yo no lo vi, profe. Eso publiqué yo la semana pasada, el lunes pasado. Bueno, ¿Sabías que del 1 al 6% de la población general padece un trastorno narcisista de la personalidad? Si quieres saber más acerca de este tema, continúa viendo el video. Bien, pueden observar el video. El trastorno de personalidad narcisista es un trastorno... Sí, se puede... Bueno, da pausa ahora, puse pausa. Ok, sí, pues vamos a escuchar brevemente esta explicación que da esta doctora psicóloga en relación a las 6 características de una persona narcisista. trastorno mental que se caracteriza por grandiosidad, falta de empatía y una necesidad de admiración constante. Las personas que padecen un trastorno narcisista de personalidad suelen tener una imagen excesivamente positiva de sí mismos, creer que necesitan un trato especial y sentirse especiales. Sin embargo, debajo de esta fachada existe una autoestima frágil y que incluso llegan a ser muy susceptibles a la crítica. ¿Pueden escucharlo? No se escucha, ¿no? No se escucha, pastor. No se escucha. Ah, Aunque sea mínima. Los rasgos de personalidad se van formando a lo largo de la vida. Sin embargo, podemos realizar un diagnóstico de un trastorno de personalidad déjeme ver algunos ajustes ahí. Que vamos a ver si me permite ahora ustedes escuchen el video. Okay, vamos a ver. Vamos a abrirlo otra vez, vamos a ver si está, si se escucha. Ok, vamos a ver, nos para eso. ¿Sabías que el 6% de la población general padece un trastorno narcisista de la personalidad? Más acerca de este tema, Y ahí pueden escucharlo. continúa viéndolo. No, todavía no se escucha. No se escucha todavía. Lo que sí, o sea, El trastorno que hay
narcisista es un trastorno mental que se caracteriza por grandiosidad, falta de empatía y una necesidad de admiración constante. Se entiende lo que dice porque lo estaba escuchando. Sí. Vayan a ver ahí. Las personas que padecen un trastorno narcisista de personalidad suelen tener una imagen excesivamente positiva de sí mismos, creer que necesitan un trato especial y sentirse especiales. Sin embargo, debajo de esta fachada existe una autoestima frágil y que incluso llegan a ser muy susceptibles a la crítica, aunque sea mínima. Los rasgos de personalidad se van formando a lo largo de la vida. Sin embargo, podemos realizar un diagnóstico de un trastorno de personalidad a partir de los 18 años de edad. Estas son 6 características del trastorno narcisista de personalidad. 1. Grandiosidad. Tener una autoestima exagerada. Sobrevalorar las habilidades incluso cuando no se tiene base para ello. 2. Necesidad de aprobación. Necesita una constante validación y alabanza, pero a su vez es muy sensible a la crítica. 3. Falta de empatía. Suelen tener dificultad para reconocer los sentimientos de los demás, lo cual hace que se vean como insensibles, como egoístas, y esto afecta francamente sus relaciones interpersonales. 4. Explotación a los demás. Suelen aprovecharse de las personas para poder satisfacer sus propias necesidades. 5. Envidia y competitividad. Suelen competir de forma agresiva con tal de demostrar su superioridad. 6. Fantasías de éxito ilimitado. Suelen imaginarse de forma poco real sus logros y respuesta a los demás. Estas son... Bien, como se tiene inconveniente, ya por lo visto ustedes observaron, y yo les dejé ese video para que lo observaran en sus hogares. De todas maneras, vamos a hacer vamos a dar una explicación objetiva en relación a este defecto de la personalidad humana que se denomina narcisista. Fíjense que esta personalidad está orientada a esos temperamentos que estamos estudiando: el temperamento sanguíneo, flemático, melancólico, colérico, flemático. En cada uno de esos temperamentos hay algunos caracteres que están intrínsecamente integrados en esas personas. Entonces, cuando alguien ya posee lo que es el sentimiento narcisista, en cierta forma, esto hace creer que la persona tiene mayor importancia de lo que realmente es. En otras palabras, se cree una persona muy cursi, muy importante, muy influyente, y que los demás deben de proyectarlo, verlo así y mantenerlo en el pedestal de lo más alto. Pero cuando llegan críticas, llegan algunas acusaciones, esa persona tiene cierta sensibilidad que le molestan y le afectan los comentarios negativos a su persona. Hay otra de las características importantes de este defecto de la personalidad, que es que se aprovecha de los demás para explotarlo, sacarle ventaja. Siempre busca al otro cuando tiene necesidad. Cuando está bien, que todo va en viento en popa, no se acuerda de los demás, no se acuerda del vecino, no se acuerda del familiar, no se acuerda de algún ser querido o de algunas amistades. Siempre cuando llegan esos momentos de crisis, de necesidad, de angustia, entonces sí le llega a la memoria esa persona que puede ayudarle y le podría ayudar en medio de esta situación. Entonces, este carácter ciertamente debemos de colocarlo en las manos de Dios para que Él arranque, para que Él quite cualquier tipo de narcisismo en nuestras vidas, cualquier tipo de situación que esté afectando nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Entonces la palabra del Señor dice, hablando el apóstol Pablo, que no debemos de tener un mayor concepto de lo que Dios realmente tiene de nosotros. No debemos de pretender ser la última Coca-Cola del desierto,
o que somos imprescindibles, que si nosotros no hacemos esta labor, nadie la puede hacer, o que somos insustituibles. Esa es una actitud de una persona narcisista. Lamentablemente en diferentes organizaciones cristianas existen esas personas que tienen ese defecto de la personalidad. Alguien se acerca, le comenta, pero no hace caso. Cuando alguien recibe, llámese una crítica constructiva en torno a su carácter, a su temperamento, a la manera de actuar, a la manera de comportarse, y no hace ningún tipo de cambios para mejorar esta situación, entonces el Señor viene y lo quebranta, lo lleva al nivel que realmente está delante del Señor. Es increíble destacar que he visto en algunos videos de personas que se dedican a lo que es la lucha libre, el boxeo, y ustedes saben que en ese tipo de deporte agresivo, de golpes, de impacto, cuando son presentados, hay algunos que se salen de control y golpean a su oponente, a su contrincante. Y resulta que cuando llega la hora cero, cuando llega el momento de ese combate, el que pierde es específicamente aquel arrogante, altanero, soberbio, que no saludó a su oponente, sino que lo enfrentó y lo golpeó. Eso nos llama mucho la atención, y ahí se utiliza un concepto que se denomina en el término secular de lo que es el karma. Cuando hacemos algo, todo lo que hacemos, la vida es como una especie de un boomerang, que lo que hacemos se nos devuelve. Si hacemos cosas malas, esas cosas malas se van a devolver a nuestras vidas. Si las hacemos buenas, esas cosas también vendrán a nuestras vidas. Es como la Escritura dice, que por sus frutos lo conoceréis. Si sembramos correctamente en buena tierra, vamos a cosechar buenos frutos. Pero si no sembramos en buena tierra, no vamos a poder cosechar. Entonces, por eso las Escrituras, hablando en términos como el Señor Jesucristo estableció esta enseñanza, por sus frutos lo conoceréis, es que debemos de actuar conforme al carácter, a la identidad y a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Cuando no proyectamos a Jesucristo en nuestras vidas, con nuestras acciones, con nuestro caminar, con nuestras actuaciones en nuestras vidas, entonces lo estamos negando. El apóstol Pedro, como así relata el Evangelio de San Mateo, negó al Señor Jesucristo en medio de un miedo por causa de que él estaba en una condición carnal, que entendía que iba también a recibir los mismos azotes del Señor Jesucristo. Entonces la carne se intimidó, se amedrentó. Por esa razón negó al Señor Jesucristo. Fíjense que más adelante el apóstol Pedro fue un hombre que fue azotado en diferentes lugares, porque el evangelio estaba prohibido en ese entonces, porque así los religiosos de la época, llámese saduceos, fariseos, escribas, estaban opuestos, específicamente la cúpula, a este evangelio. Y este hombre, lleno ahora del Espíritu Santo, otro Pedro, otra persona, con un carácter, con un temperamento diferente, con un carácter conforme a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor nos quiere moldear conforme a sus propósitos. Nadie en la congregación, no importa que sea pastor, que sea evangelista, que sea maestro de la palabra, que sea apóstol o profeta, si no ha nacido de nuevo significa adoptar ese carácter de Cristo en nuestras vidas, para que cuando vayamos transitando las huellas que dejemos, el legado que dejemos,
sea en función de que la gente nos observe y pueda dar buena opinión de nuestras vidas espirituales, que verdaderamente es un hombre, una mujer de Dios, porque es una persona que se maneja correctamente, que hace las cosas como está establecido en las Sagradas Escrituras. La gente, aunque usted no lo crea, muchos de ellos no han leído las Sagradas Escrituras, pero ellos están conscientes que las cosas positivas, correctas, que la Biblia así lo establece, si alguien profesa creer en Jesucristo y vive esa palabra, la gente va a dar buen testimonio de él. Pero si hace lo contrario, entonces la gente lo va a criticar, lo va a desconsiderar y lo va a descartar, porque va a decir es un pecador más, es un perverso, es un delincuente, es un impío. Entonces hay que tener cuidado en la manera en la cual nosotros nos dirigimos hacia los demás, andamos, porque el testimonio nuestro, de nuestras vidas, proyectada en las vidas de las demás personas, es más impactante que cualquier mensaje que le prediquemos a alguien. Nuestra vida debe de estar como un libro abierto, transparente, firme siempre en el Señor, que la gente nos diga: Ernesto, hombre de Dios; Alfred, hombre de Dios; Isis, mujer de Dios. Que la gente nos reconozca y que nos deje ese título que en cierta manera es bueno, es positivo, y eso nos ayuda a seguir avanzando en el Señor Jesucristo. Es importante destacar que hay otras entidades espirituales de maldad que saben exactamente cómo nosotros estamos espiritualmente. Fíjense que hay en alguna congregación que se manifiestan espíritus, demonios, en personas, y alguien que no está bien delante de Dios pretende sacarlo y va a quedar avergonzado. ¿Por qué va a quedar avergonzado? Porque esos demonios que están en esa persona se van a manifestar, van a utilizar a esa misma persona para comenzar a decirle las cosas que hace, y lo va a ridiculizar, lo va a avergonzar, porque su vida no es una vida íntegra, no es una vida perfecta delante del Señor Todopoderoso. Entonces, cuando andamos bien delante del Señor, entonces Dios respalda la palabra que sale de nuestros labios. Si ordenamos a cualquier entidad, cualquier demonio que salga de un cuerpo, esos demonios no se van a poder resistir, porque no tienen argumentos, ni tienen ningún tipo de respuesta para poder, en este caso, enfrentar y combatir lo que hemos establecido en el mundo espiritual en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Si tienen alguna inquietud o pregunta en relación a esta explicación que acabé de darle en relación a lo que es el carácter negativo de una persona narcisista, amén, ¿me escuchan? Gloria a Dios, sea el Señor exaltado. Gloria a Dios. Gloria a Dios, sea el Señor exaltado. Gloria al Señor Jesucristo.
Gloria a Dios. Bien, al parecer la llamada colapsó. Tuve que aperturar otra. ¿Me escucha, Marina? Dios te bendiga más. Sí, amén. Recibo la bendición, pastor. Aquí estamos. Gloria a Dios. Pastor, Sí. en lo que van entrando los muchachos, el asunto del narcisista también tiene que ver con la ropa, mi pastor. Regularmente el narcisista es una persona que es muy orgullosa. En el orgullo está todos los atuendos, inclusive, de cómo se viste, de cómo habla, de cómo se comporta, de cómo actúa, de cómo considera al otro. Una persona narcisista ve a otra persona como inferior, entiende que él es lo más importante y se considera como tal y mantiene esa ínfula así de orgullo y de altanería. Amén, amén. Lo que le pasa a esto, mi pastor, en esta noche, este internet, Sí, hay algunas situaciones ahí. el enemigo no va a poder con nosotros, claro que no va a poder. Óigame, pastor, en lo que entran los muchachos, usted sabe que yo tengo clase los lunes, ¿verdad? Y había un seminario hoy, y el señor que estaba impartiendo el seminario habló de lo que usted está haciendo ahora, de guerra espiritual, que eso hay que impartirlo, la guerra espiritual. Amén, amén. La liberación, porque eso está acabando con las iglesias que no quieren permitir. Ay, varón, digo yo, no, pero Dios está glorificado, que no vi en el penso esa materia que de allá, de teología. Sí, yo se lo propuse al pastor Víctor, pero no sé, como él está asociado a otra organización internacional, quizás no lo permitieron. Pero lo que estaban ahí hablando, que hay que enseñarle a los discípulos, a los siervos, dónde están dónde está esa guerra. Hablamos después, yo, mi pastor. Amén, amén. Sí, yo precisamente ayer, mientras llevaba a cabo el servicio de la iglesia que tengo ahí en los solares de Cienfuegos, yo llevé a un hermano a predicar. Hubo mucha resistencia y oposición espiritual, muchas complicaciones, y es porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo y está arreciando. El creyente que desconoce las artimañas de cómo opera Satanás y sus demonios conjuntamente con brujos satanistas que hacen en el ámbito espiritual, pueden hacer cosas sobrenaturales, entonces está preso, porque va a tener muchas dificultades. Por eso el creyente tiene que estar enfocado en ese Señor, en oración, en ayuno, en lectura bíblica, en conocer las intenciones, los propósitos del enemigo, para que sea libre de toda esa opresión diabólica. Amén, amén, así es. Y Bernarda, ¿dónde está? ¿No ha podido entrar?
Sí, he estado esperando. Bernarda, yo le escribí, pero ella no me contestó. Ella también tiene una prima que tiene una niña que está con el dengue y no sé si ella cogería para allá. Ah, sí, Está morando, está morando, está morando, ella me aleluya. estuvo diciendo de eso, sí. Y Vicenta, que tengo ya unos días que no la veo. Vicente está en Filadelfia. Ella dijo como que iba a entrar hoy, pastor, pero no sé si no entró. Parece que no pudo, a lo Sí, pero mejor. se puede entrar hasta de China, hasta en China, que la persona esté. Hasta en Chile, Hasta en hasta en Chile. en Eso es lo China, en bueno cualquier parte. de las redes. Sí, en cualquier país del Eso es lo mundo bueno de las redes. Ya sabe, pueden entrar. Marina, eso es así. Pues bien, tal como les explicaba en relación a, mientras yo estaba explicando, la llamada había caído, esta videollamada. Pero gloria a Dios por todas las cosas. Ya sabemos que esas características son propias de una persona que padece de, de este defecto de la personalidad. Así lo denomino, que es el narcisismo. La persona narcisista que se cree la última Coca-Cola del desierto, que ve a las demás personas como inferiores y que él se cree lo más importante en el mundo o en el círculo social en el cual él se desenvuelve. Evidentemente aquellos creyentes que padecen de este defecto de la personalidad y no colocan ese problema a los pies del Maestro, de Jesucristo, para que el Señor lo limpie y lo libere, entonces va a tener problemas para irse en el arrebatamiento. Y si la muerte le alcanza y no ha cambiado, no le ha entregado esa área de su vida, fíjense que todo creyente tiene que entregarle a Jesucristo todas las áreas de su vida, en cuerpo, alma y espíritu tenemos que entregársela. El Señor no quiere un 75% de nuestra existencia, no quiere un 80%, no quiere un 90%. El Señor Jesucristo quiere el 100% para que ese diseño, imagen y semejanza de Dios esté impregnado en nuestras vidas y que podamos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. La vida en esta tierra, las cosas que hacemos mal, recibiremos consecuencias por ello. Pero si le hacemos cosas correctas, bien, también vamos a tener consecuencias, pero positivas. He visto de manera rápida algunos atletas en el área del boxeo, del karate y ese tipo de cosas. Y cuando hay una presentación, el oponente ataca al otro, simplemente es una forma de ellos intercambiar y mantener una actitud pasiva, sin enfrentamiento. Sin embargo, el que ataca a su oponente, cuando llega el combate en sí, es el que pierde. ¿Por qué? Porque la soberbia, la arrogancia, no tiene forma de alcanzar la victoria. Todo soberbio, todo altanero, toda persona egoísta, toda persona que padece de este tipo de condición en su personalidad, tiene una vida limitada y no podrá llegar muy lejos. Así mismo como un vehículo se le poncha un neumático, no va a llegar muy lejos en esa condición. Así mismo sucede con los que padecen esa condición del narcisismo, de estos temperamentos, el colérico, el melancólico o sanguíneo, flemático o el síndrome del sapo. No van a avanzar mucho por la misma condición, aún teniendo talentos de sobra por encima de los demás. Si mantiene una actitud arrogante, altanera y soberbia, no va a avanzar, no va a crecer.
porque eso en el ámbito espiritual está establecido. Y un ejemplo de ello es Satanás. Satanás, como el ángel caído, el querubín caído, tenía esas características de su personalidad, de su entorno espiritual: soberbio, altanero, prepotente, arrogante, perverso. Y cuando es así, no hay avance. Bien, vamos entonces a estar desarrollando y leyendo lo que es el temperamento colérico. La persona colérica decididamente es una persona extrovertida, con personalidad dinámica, tiene condiciones naturales de líder y raramente vacila en decir a otros qué hacer. Tenga autoridad para hacerlo o no, es una persona extremadamente franca, porfiada, obstinada y audaz. Fíjense que hay algunas características que de manera razonada, sentido común, en apariencia son correctas delante de los hombres, pero tenemos que saber que delante de Dios hay ciertas características de la personalidad, de la vida personal, física y espiritual, que delante del Señor no es correcto. Aquí vemos los puntos fuertes de las emociones de una persona colérica: confiada y líder por naturaleza, voluntad tenaz y autodeterminación, optimista, autosuficiente, audaz y valiente. Puntos débiles de las emociones de una persona colérica: problemas con su carácter violento. Fíjense que la palabra colérico viene de una persona enardecida, enojona, violenta, agresiva. La persona con ese temperamento es capaz de hacer cualquier cosa. Cuando lo combinamos con otro temperamento que es similar, entonces es una especie de una bomba de tiempo en esa persona. La Escritura dice que el que fácilmente se aira cometerá locuras. Tal como yo le digo a los estudiantes de Rafael, de la cárcel de Rafael, cometieron un error, cometieron varios errores, cometieron el delito del homicidio y están allí a 20, 30 años. ¿Por qué? Porque no supieron controlar sus emociones, sus sentimientos, con el objetivo de no cometer de manera irracional un delito, una falta que lo va a llevar por mucho tiempo detrás de las rejas. Hay otros que se han ido de este mundo. Al irse de este mundo, si no se han arrepentido, entonces van a ese lugar de tormento. Bien, aquí vemos entonces estos puntos débiles de las emociones de una persona colérica: problemas con su carácter violento, sumamente porfiada, insensible a las necesidades ajenas. Fíjense bien, insensible a las necesidades ajenas. En cierta manera una persona egoísta, egocéntrico, poco emocional y fría, poco aprecio por detalles estéticos, carente de simpatía y cortante, impetuosa y violenta, le disgustan las lágrimas. Es decir, una persona en términos emocionales y sentimentales es insensible. Vemos aquí los puntos fuertes de las relaciones de una persona colérica. Como estamos tratando estos aspectos relacionados a este temperamento, después de haber abordado las emociones, entonces ahí vemos lo que son las relaciones interpersonales que tiene alguien con este tipo de temperamento. Puntos fuertes en las relaciones de una persona colérica: no exige a los demás lo que ella misma no puede hacer. No pierde el ánimo con facilidad. Es un líder lleno de firmeza. Sabe juzgar a la gente. Logra motivar a los demás. Sabe exhortar. No se amilana antes las circunstancias. En apariencia, vemos que estas características, estos puntos fuertes, se notan que se ven correctos, se ven buenos, eficaz.
Bien, vamos con los puntos débiles en las relaciones de una persona colérica. Poco comprensiva o compasiva, toma decisiones por otras, cruel, cortante y sarcástica, tiende a ser dominante en un grupo, arrogante y dictatorial, usa a la gente para su beneficio, le cuesta perdonar y es vengativa, se inclina a ser intolerante, altiva y dominante. Con esta explicación que le he estado dando, ya ustedes pueden identificar a su cónyuge, a los demás integrantes de la familia, incluyendo hijos, compañeros de trabajos, de estudios, de diferentes tipos de actividades, para determinar qué tipo de temperamento esa persona tiene y si está en Dios, en qué forma esa persona puede poner a disposición del Señor su vida para que sea cambiada. Bien, puntos fuertes en las actividades de una persona colérica: buena organizadora y promotora, decidida, posee intuición para tomar decisiones acertadas, reacción rápida y decidida ante emergencias, perspicaz y aguda, gran capacidad de acción, nunca vacila, sumamente práctica, sabe estimular a los demás para el trabajo, no desalienta la oposición, se propone metas y las alcanza. Bien, ahí vemos que hay características que son positivas, que son buenas, que se deben de mantener. ¿Cuáles son las que se deben de sustituir? Aquellas que, conforme a la palabra del Señor, al sentido común, a la lógica, se debe de cambiar, porque afecta las relaciones interpersonales y ante todo su relación con Dios, porque es un carácter, un temperamento que es reprobado delante del Señor Todopoderoso. Debilidades en sus acciones: demasiada segura de sí misma, inclina a proceder con astucia, prejuiciado, porfiada, impaciente con los detalles, poca analítica, fuerza a los demás a acomodarse a su plan de acción, fastidiosa y difícil de complacer, solo tiene tiempo para sus propios planes y proyectos. Fíjense que estas debilidades son debilidades que hay que sustituirla. Cuando ya identificamos si poseemos alguno de estos temperamentos, de los 4 que estamos desarrollando, es importante que esas debilidades sean sustituidas para que se conviertan en fortalezas. Algunas de sus ocupaciones y entretenimientos: líder, carrera profesional, presidente de agrupaciones femeninas, anfitriona, secretaria ejecutiva, deportista, presidente de asociación de padres y maestros, administradora, maestra de secundaria, trabajadora de distritos electorales, funciones bancarias importantes, participa en campañas. Las mujeres con este temperamento son aquellas que generalmente están incansablemente en actividad, dominando la situación y tomando decisiones por quienes se encuentran a su alrededor. La despierta, vigorosa persona colérica puede superar en productividad a los demás temperamentos juntos. Sin embargo, para lograr sus metas probablemente ha ofendido y pisoteado los sentimientos de temperamentos menos agresivos, que tal vez se atravesaron en su camino. Cuando permite que el Espíritu Santo suavice su insensibilidad hacia otras personas y aprende a amar con corazón compasivo, la persona colérica puede llegar a ser una entusiasta obrera para la causa de Jesucristo. Bien,
Después de haberle leído y explicado este temperamento, el temperamento colérico, con cada uno de esos aspectos en cuanto a las emociones, a las relaciones, tanto los puntos fuertes y débiles, en cuanto a son los aspectos de sus actividades que realiza a diario. Si tienen alguna inquietud o pregunta, si han identificado a alguien o tienen algunas características relacionadas a la que les he explicado, este es el momento para ustedes expresarse. Marina, luego Ernesto. Está desactivado el micrófono, Marina, debe de desactivarlo. Perdón, mi pastor. Dice debilidades en sus acciones. Cuando estaba estudiando esto antes, o sea, de la tarea, lo subrayé y dice aquí, demasiada segura de sí misma. Explíqueme eso. O sea, una persona no puede ser, o sea, es una debilidad ser tan seguro de sí mismo. Porque hablábamos el otro día de los equilibrios, ¿verdad? Que todo es un equilibrio. Demasiado es malo, muy poco es también. Explíqueme esta parte, mi pastor, para yo estar conforme, usted sabe. Amén. Bien, cuando habla demasiada segura de sí misma, es cuando está esforzada, creyente, que todo lo que hace, con Dios o sin Dios, le va a salir bien. Eso es lo que significa. Entonces, todos tenemos que ponerlo en las manos del Señor. Fíjense que ya nosotros no nos pertenecemos al Creador, al Dios Todopoderoso. Nuestra fe tiene que estar enfocada bajo la perfecta voluntad de Dios. Si esa voluntad de Dios es que hagamos eso, entonces lo vamos a hacer. Si no es su voluntad, entonces no lo vamos a poder lograr porque no es la voluntad de Dios. Dios va a bloquear eso si realmente no es su perfecta voluntad. Y en el Señor debemos de mantener una fe firme, completa, con obras, práctica, a sabienda de que si lo declaramos y lo creemos, y si es la perfecta voluntad de Dios conforme a su palabra, entonces Dios lo va a hacer realidad. De lo contrario, no. Amén. Amén, gracias, pastor. Ernesto. Amén, pastor. Pastor, toda una pregunta de una persona que se ve imperativa. Y yo como líder propongo hacer un trabajo, me aplaza el trabajo y me dice que si yo le puedo facilitar el material con el que yo voy a desarrollar el trabajo, y luego resulta que me aplaza el mío y yo no le doy el material y hace algo como para quedar bien. ¿Esta persona pertenece al colérico? Bueno, dentro de las características de los temperamentos que hemos estudiado hasta el momento, hay combinaciones. Fíjense que no toda persona posee un solo temperamento, sino que combina entre uno y el otro conforme a las características que menciona el material. Entonces, cuando alguien hace ese tipo de cosas, es porque en cierta manera es una persona egocéntrica, quiere destacarse y en cierta manera opacar al otro para lograr sus propósitos, para quedar bien, y el otro entonces que quede mal al no poder cumplir con la meta asignada. Entonces, esa actitud, ese comportamiento es ajeno a un comportamiento de un carácter conforme al de nuestro Señor Jesucristo. Amén, porque la humildad es un valor que debemos de cultivar y que debemos de aplicar en nuestras vidas para dar un buen ejemplo, un buen testimonio
para que nuestros hermanos no tengan que decir nada negativo nuestro, porque utilizamos algún carácter o algún comportamiento que es inadecuado, en cierta manera, inadecuado. Amén. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Sí. Muchas bendiciones. ¿Alguna otra inquietud? Dios te bendiga más, Bernarda. Amén, pastor. Amén. Dios me lo bendiga a todos, hermanos. Amén. Bien, si tienen Amén. alguna otra inquietud, Amén. Alfred. Pastor, yo hoy estaba leyendo El Colérico y yo estaba leyéndolo todos, el temperamento. Y verdaderamente que yo tengo una liga muy fuerte en muchas cosas. Hay que ser sincero aquí, ¿verdad que sí? Entonces yo veía que tenía una liga demasiado fuerte entre los caracteres que están ahí. Yo dije, bueno, me cuesta hacerme un análisis a mí misma y ver cómo podemos manejar esta parte. Bien, sí, cuando identificamos de manera sincera las debilidades que tenemos, que conforme a las Sagradas Escrituras son debilidades, lo que debemos procurar es alcanzar la meta de la excelencia. ¿Y cómo lo hacemos? Poniendo nuestras vidas en las tres áreas, cuerpo, alma y espíritu, a disposición de Jesucristo, para que Cristo convierta esas debilidades en fortalezas. Esas debilidades que se nos hacen difícil por cuenta propia cambiarla, pero ahí tenemos al Maestro que es especialista en cambiar los caracteres, cambiar el temperamento, cambiar la personalidad y hacer una obra perfecta en las vidas de aquellos que le han entregado todo su corazón. Amén. Adelante, Alfred. Algunos que no le había dado, Dios le bendiga a todos. Lo que estaba era tomando en cuenta que a veces, como decía Bernarda, que parece que tenemos de todito y que de todito nos falta. Bueno, lo que en realidad es que ya nosotros tenemos un temperamento. Algunos son ligados, pero lo primero es que ya que venimos a los pies del Señor, el Señor empieza a tratar y ya nos ha quitado algunos puntos débiles, también como puntos altos, porque a veces hay puntos débiles que nos hacen daño, pero hay puntos altos en algunas actividades altas que también nos hacen daño. Entonces yo, tomando en cuenta eso mientras leía hoy, yo también lo escudriñé todos. Estuve viendo que yo digo, wow, ese se parece a mí, pero no, yo no soy. Yo soy una persona que me gusta, soy participativa, me gusta. Entonces yo dije, bueno, creo y entiendo que lo que debo de hacer es anotar las áreas que yo entiendo que no están desarrolladas, entonces presentárselas al Señor para que sea tratando conmigo, ayudándome y guiándome y fortaleciéndome en las que esté débil. ¿Para qué? Para llegar a, como dijo usted, a la estatura. No vamos a llegar a Cristo, pero por lo menos que el Señor vaya moldeando y direccionando y tomando el control de nuestras actividades mentales, físicas, y porque algunas veces ni siquiera lo presentamos, pero lo tenemos. Entonces quiere decir que lo guardamos. Entonces debemos de presentárselo al Señor para que sea tratando con nosotros, viendo la forma y la manera que nosotros podemos desarrollar lo que está bueno y lo que está mal, bueno, pues que el Señor lo arranque de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bernarda. Amén, pastor. Yo hoy analizaba
algunos de mis amigos sobre el carácter y de la gente que me rodea. Y también analizaba lo que era la parte del cristiano en sí. El cristiano, todos nosotros lo llevamos a Cristo, ¿verdad que sí? Y mi esposo y yo hablábamos esto. Que mi esposo siempre dice que yo siempre le digo a mi esposo que a Dios no se le ayuda, pero sí le explicaba que hay una parte que le toca a Dios, otra parte nos toca a nosotros hacerla, que es la acción que nosotros debemos de hacer para poder llegar a lo que dice Alfred, que nunca vamos a llegar ahí porque no nos podemos mentir a nosotros mismos. Todos los días debemos de santificarnos un poco, pero nunca vamos a llegar a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces, hay mucha gente que dicen que, no, yo tengo mi carácter, yo soy así, Dios me hizo así, me formó de esta forma y de ahí yo no voy a salir porque Cristo fue que me formó. Ok, yo entiendo que sí, pero si usted sabe que tiene una mala manera, yo entiendo que usted mismo no está siendo sincero con usted mismo ni con Dios. Usted está siendo mentiroso. Y la Biblia dice que los mentirosos no van para allá, ¿verdad? Y entonces, yo analizaba esta parte hoy en la tarde, yo decía, wow, pero verdaderamente que hay gente, y yo misma en un momento dado de mi vida estaba equivocada, porque mi amiga Isi, que fue y me conoce desde hace muchos años, sabe que yo siempre decía, no, yo no voy a cambiar porque yo soy así, Dios me hizo así, Dios no quiere que yo cambie. Pero yo he visto que en el trato que yo he tenido con el Espíritu Santo, que lo he dejado trabajar algunas partes en mí, que todavía me hacen falta muchas, pero por lo menos la parte que Cristo ha ido, es que me ha hecho más sensible, es que ahora yo puedo ponerme en los zapatos de los demás. Es que antes yo era muy incrédula, yo era como Tomás, tenía que ver para poder creer. Entonces, en un momento dado, yo me puse a pensar en mí misma y dije, wow, ¿y cómo yo puedo creer en Dios si yo no lo he visto ni lo veo? Y para mí fue una cuestionante muy grande esta. Y recuerdo como ahora mismo que era una tarde y me dormí. Y el Espíritu Santo, por medio del sueño, trató conmigo. Y me dijo, yo te formé en algunas cosas en el mundo para que tú pudieras ayudar a otros. Las cosas que tú tienes negativas, yo las puse ahí porque ahora hay una parte en ti que tú tienes que accionar y renunciar a ella, para que cuando tú las domines le puedas decir a los demás que sí se puede hacer. Wow, siento a Dios. Amén. Verdaderamente que cuando estas cosas a uno le pasan, uno dice, wow, en verdad soy yo que estoy aquí porque yo tenía un carácter demasiado revolteado. Pero después que me puse a analizarme a mí misma, vi de dónde yo venía, ese carácter, dónde fue formado. Fue un carácter formado en la calle, de abandono, rechazo, vituperancia, todas estas cosas, donde tú tuviste que sacar las garras, como yo digo, para poderte defender a ti mismo. Entonces, todas esas cosas se te ligan. Y de eso no sale nada bueno, sino solamente cosas de endurecer tu corazón, mucha raíz de amargura, mucho dolor en el corazón, mucha falta de perdón. Todo eso viene a reducir en muchas cosas que tiene este carácter del colérico realmente. Yo me pasé un buen tiempo hoy leyendo eso y desde antes de ayer estoy leyendo y leyéndolo todo porque quiero realmente llegar a... en cuánto tengo del colérico, cuánto tengo del sanguíneo, cuánto tengo de cada uno de ellos, porque realmente siempre me habían dicho que yo era colérica sanguínea y hoy yo descubrí que no, que tengo otras partes que no son del colérico sanguíneo. Quise compartir esto con ustedes, realmente
este tema a mí me ha sacudido bien fuerte. Habían cosas que yo entendía que estaban muertas en mí, pero que hoy, leyendo y estudiando cada parte de esto, me di cuenta que realmente aún quedan algunas pinceladas ahí del colérico que Dios tiene que meterse en lo más profundo y ayudarme en esa parte. Dios le bendiga y gracias. Amén. Muy buen aporte para la gloria del Señor. Qué hermoso, Dios. Amén, amén. Y no se trata de ser sincero, pastor, porque si no somos sinceros con nosotros mismos, estamos en esta clase de nada, porque lo primero que tenemos que ser sanado aquí somos nosotros para poder sanar a otros y ayudarles. Amén, amén. Amén, amén, amén. Eso es amén. Amén. Sí, excelente aporte a modo de experiencia. Amén, amén. Sí, debemos de seguir creciendo en las áreas que ya hemos identificado y que el Espíritu Santo ha puesto en nuestras mentes, es para entregársela a Dios. ¿Qué hay en nuestras vidas que a Dios no le agrada? Entonces, esa debe de ser nuestra oración principal. Que el Señor sea moldeando y quitando de nuestras vidas las cosas que a Él no le agrada. Fíjense que nosotros como creyentes estamos llamados a alcanzar la estatura de varón perfecto. Eso es posible lograrlo. Simplemente es que debemos de enfocarnos, orientarnos en esa dirección y con la ayuda de Dios, que para eso se necesita imprescindiblemente la ayuda del Señor Jesucristo, vamos a lograr ese propósito tan maravilloso. Gloria a Dios. Bien, si ya no tienen más inquietudes, veo a Marina. Marina, ¿va a decir algo más? Finalmente, brevemente. No, mi pastor, parece que se me levantó la mano, no, está bien. Amén. Bien, entonces el próximo... Gripe, Marina, que sigue mala de la gripe, pastor. Ay, sí, oren por mis hijos, porque oigan, hoy día también tuvieron que llevar al médico. Bien, yo les recomiendo, Sí. yo que estaba pensando acá, a raíz del problema que tiene una prima de Bernalda con una niña que está en cuidados intensivos por el asunto del dengue hemorrágico. Yo, en lo personal, tengo 3 hijos. Las 2 niñas cayeron con esa situación. Los medicamentos tienen una función, pero no es sustancialmente efectivo para contrarrestar este tipo de enfermedad, de virus. Entonces, hay un remedio que es muy efectivo para ese tipo de dengue, y es el asunto del jugo de habichuelas negras. Usted la habichuelas negras la hierve, después de hervida, entonces la licúa, la cuela, y luego le echa entonces en ese batido, le echa una lata de leche Carnation y le echa un poco de media abeja para que le dé un poco de sabor y para que el enfermo, el paciente, se lo pueda tomar satisfactoriamente. Eso ayuda a aumentar rápidamente las plaquetas. Ustedes saben que cuando un paciente del dengue se le baja la plaqueta, hay problemas serios. Entonces, para evitar de que la plaqueta le bajen mucho y estabilizarle su plaqueta y el sistema inmunológico, se utilizan esos remedios que son muy efectivos. Yo lo utilicé en esas 2 niñas, inclusive en el hospital, cuando llevaba mi biligue de jugo de habichuelas negras con leche Carnation. Ellos también fueron dados de alta, porque los médicos no le dan de alta si la plaqueta en vez de subirle le baja o no se estabiliza. Entonces tenemos que estar a cuenta en ese sentido, y si alguien tiene una situación, un familiar, un vecino, entonces darle ese remedio, que es un remedio económico, barato, y que le va a ayudar a salvar vida. El dengue mata,
y han muerto muchos niños y personas inclusive mayores por esa causa. En el caso de la gripe, que también es un virus que está atacando, yo he utilizado y ha sido muy efectivo para mí y para otras personas lo que es el PEIMAS, que eso lo venden en la farmacia y es barato, algunos 30, 35 pesos en té. Usted coloca y hierve un poquito de agua y luego entonces vacía el té, lo menea con una cuchara y se toma eso. Lo puede combinar con una pastilla también. Eso le va a ayudar y le va a fortalecer su sistema inmunológico. No es bueno que le den larga eso porque eso puede llevar a una etapa de neumonía. Tratar esos asuntos a tiempo. Bien, entonces ya sin más particular, vamos entonces a hacer una oración final para que concluir ya con este encuentro de liberación y guerra espiritual concerniente al temperamento colérico. El próximo lunes estaríamos abordando el temperamento sanguíneo. Gloria a Dios. Bien, repitan después de mí esta oración que voy a estar haciendo frase por frase. Gloria al Señor Jesucristo. Padre celestial, te doy gracias en esta hermosa noche por tratar con mi vida, por ponerme a cuenta contigo, para conocer a ciencia cierta quién yo soy, qué debilidades tengo como un ser humano imperfecto, con defectos y virtudes. Que esas debilidades sean convertidas en fortaleza. Te entrego, amado Jesucristo, las debilidades que tengo para que usted la convierta en fortaleza. Ayúdame para alcanzar ese sueño, ese objetivo, ese propósito de escalar a la estatura del varón o la varona perfecta. Tu palabra dice que nada es imposible para ti. Te entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu, para que usted lo moldee conforme a sus propósitos. Porque quiero tener ese carácter, ese diseño de imagen y semejanza, como lo tuvo Jesucristo mientras tenía su ministerio en la tierra, para dar testimonio a mi familia, a los vecinos, a mis compañeros laborales y a la opinión pública de cuán grandes cosas Jesucristo ha hecho conmigo, que me ha hecho semejante a los ángeles, conforme a su perfecta voluntad. Gracias, eterno Dios, por tu amor, cortando toda represalia, todo ataque del enemigo de la justicia. Me cubro con la poderosa sangre de Jesucristo, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios me le bendiga mucho. Y bien, seguir las recomendaciones, seguir orando, clamando y leyendo el material. Recuerden leer el material para que nos vayamos perfilando como hijos de Dios disciplinados y que hacemos las cosas de Dios y lo tenemos como una prioridad en nuestras vidas. Los que tienen situaciones de gripe, como les expliqué, utilicen ese medicamento que es bueno, el PEIMAS, tomar mucho jugo de cítricos que también contienen vitamina C, que le va a ayudar a aumentar la defensa. Dengue, hacer el jugo de habichuelas negras. Que beba mucha miel con limón. Yo me di una sobredosis de eso. Y eso fue lo que me disparó, como ayudarme un poquito más, porque recuerde que yo estaba que no me podía ni parar. Pero le doy gracias al pastor por hacer una oración que hizo por mí, ¿verdad? Que ayuda, señores, hay que moverse, hay que buscar la ayuda, hay que pedir la oración. Amén. No podemos nosotros quedarnos callados, porque los demás no son adivinos, reprendemos el diablo. Aquí nadie es adivino. Y entendemos que el Señor, si nos ha puesto aquí para orar los unos por los otros, tenemos que hacerlo. Le pido la oración a todos que sigan orando por mi
primita, que el Señor yo sé que la va a sacar de ahí mañana, Dios mediante. Amén. Me voy a levantar a las 6 a orar y de una vez me voy a preparar para irme temprano a ver qué necesitan, porque este es el momento en que nuestros familiares tienen que entender que estamos ahí para ellos. Nada más no es decir que somos cristianos y vamos a orar por ti, no hay una parte que nosotros como cristianos tenemos que accionar. Hay que ir a ver todo lo que necesitan. Y no hay mucho, pero vamos a llevar lo que hay en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Eso es. La fe sin obra es muerta. Seguí hacia adelante. Amén. Aleluya. Porque Dios me lo bendiga muchísimo. Amén. Dios le bendiga a todos, pastor. Dios le Amén. bendiga más. Amén. Dios le bendiga a Feliz todos. resto de la noche. Mi hermano. Shalom. Bendiciones. Amén.